Y como todos los miércoles abrimos ya nuestra sección de historia del programa Princesas en Jeans con nuestras historiadoras y profesoras de UDIMA, escritoras también, María y Laura Lara, aunque hoy al 50% porque Laura no nos puede acompañar en lo que es este último programa del año, pero evidentemente a lo largo ya de 2022 seguirá con nosotros semana a semana aportando su sabiduría en este tiempo para la historia. Pero María sí está con nosotros, ¿eh? María, muy buenos días. Hola César, sí, Laura también como si estuviera, y esta sección al final la vamos realizando también con otros dos compañeros que son los hijos de Laura, Ángel Eduardo y Pilar Elizabeth, que siempre están también al control de los mandos poniendo la música y la sintonía, así que realmente estamos 5 en esta sesión. Pues les mandamos un saludo desde aquí, por supuesto, y un beso muy fuerte. María, último programa última sección de este año 2021, que por fin se nos va, y vamos a hacer referencia a lo que son tradiciones relacionadas con los últimos días precisamente del año en diversas civilizaciones y culturas. Por ejemplo, nos quedamos con la época de los romanos. Las Saturnales, o en latín Saturnalia, eran una celebración romana muy importante. Surgieron a raíz de una batalla alrededor del año 217 a.C. para elevar la moral de los ciudadanos después de una derrota militar, la sufrida ante los cartagineses en el lago Trasimeno. Y oficialmente se celebraba el día de la consagración del templo de Saturno en el Foro Romano. Recordamos que Saturno era para los romanos el dios Cronos griego. Saturno era el dios de las cosechas, de la agricultura y también del tiempo. Ahora se cumplen 275 años, en 2021, del nacimiento en Fuendetodos, en Zaragoza, del pintor Goya, que una de sus obras es Saturno devorando a sus hijos. Una imagen muy triste. Hay que pensar que él la hizo cuando tenía más de 70 años, estaba enfermo, y ahora, pues afortunadamente, 70 años es estar en la primera juventud, pero él estaba muy aquejado de enfermedades y pensó en pintar a Saturno, que realmente era el que gobernaba el séptimo cielo, y por eso era el patrón de los que tenían más de 70 años. Bueno, el caso es que vemos cómo las Saturnales o la Saturnalia eran muy celebradas en el mundo romano. La gente se hacía regalos, decoraban las casas con plantas, encendían velas, hacían rituales, ponían figurillas de barro, y esas fiestas estaban dirigidas por un sacerdote que cambiaba según el dios al que se le daba culto. El sacerdote se elegía de un colegio de sacerdotes y duraban 7 días, más o menos desde el 17 al 23 de diciembre, aunque claro, tampoco es que tuvieran el calendario tenían el calendario juliano hasta el año 1582, en que el Papa Gregorio XIII establece el nuevo calendario. Entonces hay un baile ahí un poco de fechas. La cosa es que el grito multitudinario con el que se abrían los banquetes públicos en honor a Saturno era Io Saturnalia. En el mundo cristiano, María, la última parte del año lo marcan las Navidades, y muy cercano a ellas el 28 de diciembre. Desde el 26 y hasta el 28 son días propios para esas inocentadas que marcan lo que se considera también, o se llama así, el Día de los Santos Inocentes. Se habla de las libertades de diciembre en los textos medievales. El 26 de diciembre es San Esteban, que es considerado como patrón de la juventud. Y ahí había cuadrillas de jóvenes que se reunían para celebrarlo. Por ejemplo, ahora en Cataluña se sigue celebrando mucho la comida del día de San Esteban. El 27 de diciembre, San Juan Evangelista, también vinculado con la juventud, el apóstol que escribió no solo el Evangelio, sino también el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. De ahí, de San Juan Evangelista, sacamos Laura y yo el título del nuevo libro de los caballos amarillos, porque es una figura que aparece en el Apocalipsis. Y el 28 es el Día de los Santos Inocentes. Claro, en la Edad Media, pues tener tantas fiestas seguidas 3 días que recordaban al mundo romano y en las que los jóvenes tenían una alta participación, pues suponía un poco a la Iglesia de temor, sobre todo porque llegaba
era un momento en el que había una inversión de las jerarquías, había ritos de igualación y era como con el carnaval, el orden establecido se volvía al revés, igual que en las Saturnales. También a lo largo de la Edad Media, los vasallos y los caballeros invertían los roles. Por eso en el siglo XIII el Papa Inocencio III ya condena ciertas representaciones que ocurrían en los templos entre el 26 y el 28 de diciembre, y en las 7 partidas Alfonso X el Sabio, que también está de aniversario, 800 años, lo recordaba. Pero, ¿qué se celebra en el Día de los Santos Inocentes? Bueno, es la conmemoración de un episodio terrible, de un hecho geográfico del cristianismo, la matanza de los niños menores de 2 años por orden de Herodes. Herodes era una persona que tenía no solo muy mal carácter, sino que era agresivo. La matanza debió haber sucedido después de la visita de los Reyes Magos de Oriente al rey Herodes. Estamos hablando de Herodes I el Grande, por tanto, la matanza de los inocentes debió ser después del 6 de enero. Lo que pasa es que en nuestro calendario pues aparece como antes. Realmente no se sabe en concreto la fecha de la adoración de los magos a Jesús, pero podemos decir que el solsticio de verano está marcado por el nacimiento de San Juan Bautista y el solsticio de invierno por el nacimiento de Jesús. Ninguno de los historiadores de la época menciona el hecho. Flavio Josefo, el historiador judío, nació en el año 37 y habla, sin embargo, de Herodes I el Grande y lo presenta como patológicamente celoso de su poder. En cuanto se enteró que había nacido un niño que iba a ser el rey, el Mesías, pues trató lamentablemente de aniquilarlo y por eso jugó al engaño, también pidiendo a los magos información sobre ese niño al que iban a visitar. Como decimos, fue horrible lo que sucedió en Belén con la muerte de los inocentes, y en España e Hispanoamérica, en los países de habla hispana, es costumbre relativizar el dolor de ese día y durante centurias organizar bromas o también últimamente tergiversar la información de las noticias en los medios de comunicación por un día. Ciertamente la matanza de los inocentes, por supuesto que nada tiene que ver con la broma, pero se puso de moda ya hace mucho tiempo lo de el poner muñecos en la espalda o gastar algún tipo de risa en este día. Bueno, pues así son las cosas y así de género esa fecha, ese hecho trágico en lo que ha sido la conmemoración de ese Día de los Inocentes en países de habla hispana, pero también en otros donde se lleva a cabo el día 1 de abril. ¿Por qué exactamente ese cambio de fechas? En países de habla hispana, como bien decías, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, en México, en Venezuela. En Venezuela se celebra mucho el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, en el poblado de Sanare, en el estado de Lara. Además, en ese estado de Lara, que es como nuestro apellido, tenemos Laura y yo muchos lectores, lamentablemente por la situación política, algunos nos decían que habían tenido que pasar a otro país, a Colombia. Y los Zaragoza, el 28 de diciembre, son personas vestidas con trajes y máscaras multicolores que danzan en Sanare y representan la locura de las madres que perdieron a sus hijos en aquel momento. En otros lugares de Venezuela, a esta fiesta de los Santos Inocentes se la llama de los locos o locainas. Y sí, tenemos que hablar del Día de las Bromas de Abril o el Día de los Inocentes de Abril. Es el 1 del mes de la primavera, el mes completo ya de la primavera, después de que el 21 de marzo haya iniciado esta estación el año. Se celebra en Polonia, en Francia, en Finlandia, en Austria, en Australia, en Alemania, en Portugal, en Estados Unidos, por tradición menorca en algunos sitios de España, como por ejemplo en Menorca, y en Francia es llamado el Día de los Pescados de Abril. María, pues vamos a ir concluyendo estos minutos hablando también de otra vieja tradición que yo no conocía, me lo has contado antes de entrar en antena y me parece muy peculiar, y es cuando se elegía a un niño para que durante unos días se convirtiera en obispo. Reyes y alcaldes de inocentes eran los obispillos.
solo había uno en cada escolanía, catedral o abadía. Era como un monaguillo al que el obispo, durante unas semanas, desde el 6 de diciembre al 28 de diciembre, lo reconocía como autoridad máxima. Él, entre comillas, el obispo, arzobispo o abad, dimitía para que ese niño llevara las riendas del cenobio o del templo. ¿Qué hacía ese niño? El obispillo se llevaba a sus amigos a la iglesia y allí pues organizaban auténticas fiestas. El obispillo iba vestido con mitra y báculo y sus compañeros iban vestidos como sacerdotes. Incluso a veces hacían procesiones por la ciudad en las que iban bendiciendo estos niños a la gente. Lo que pasa es que también pasaban a las tabernas y no estaban solamente rezando. El obispillo y sus amigos vivían en el mundo espiritual, pero ante todo en el mundo profano. Se celebra la tradición del obispillo durante siglos, desde París, donde ya existía en 1212, hasta Venecia, también en Inglaterra, donde se hablaba del boy bishop, del chico obispo, y en España fue muy celebrado, por ejemplo, también en Gran Canaria, junto con la festividad de los Inocentes. Y lo que pasa es que durante el Concilio de Trento, con sus versiones en los diferentes países católicos, en el caso de la monarquía hispánica, el Concilio Provincial de Toledo, desde 1565 a 1566, se redactó un canon en el que se mandaba que no haya obispillos en las iglesias, ni regocijo profano el Día de los Inocentes, sobre todo, pero tampoco en ninguna otra ocasión. Cuando en ese concilio hablan de obispillos, ya saben que se están refiriendo a un niño, no a un adulto. Así que cayó en desuso la práctica hasta que en los años 70 del siglo XX se recuperó la tradición. Como iban bajando las vocaciones, pues entonces pusieron de nuevo la fiesta del obispillo como para animar también a los niños a ir a la catequesis y a ser monaguillos en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Y en España se celebra en Cataluña. Es famoso el Bisbetó del monasterio de Montserrat, que este año ha coincidido con el 6 de diciembre, cuando los escolanos de Montserrat celebraron su fiesta patronal de San Nicolás. Pues una tradición que muchas personas seguro no conocíamos. Y terminamos, María, haciendo referencia al día 28 de diciembre, como también se puede decir inventor o ideólogo de lo que ahora conocemos como las fake news. Hace 42 años, la embajada saudí se tragó una inocentada del periódico sobre el petróleo. En plena crisis del petróleo de la OPEP, se dijo, como inocentada, el 28 de febrero de 1979, que la OPEP había decidido reducir el precio del crudo exportado a España de $24 el barril, que era el precio real en 1973, a solo $1,62. Y claro, a raíz de esta inocentada que apareció en España en la prensa, pues al día siguiente se informó en el mismo periódico de que la Embajada de Arabia Saudí en Madrid se había puesto en contacto con la redacción para interesarse por el hecho y que esperaban con urgencia un télex. Entonces no había correos electrónicos, casi ahora que nos llaman la atención poderosamente todos estos medios, casi el fax nos resulta ya extraño. Bueno, pues un telex de su gobierno confirmando tal reducción. Eso en 1979, pero también en ese final de los años 70, otra broma menos sonada fue la que sucedió en Canarias, y es que estamos a finales de los años 70 del siglo XX y otra broma menos sonada, pero no menos ingeniosa, fue la que publicó un periódico de Santa Cruz de Tenerife, que informó de que Marcelo Caetano, el presidente de Portugal entre 1968 y 1974, y que había sido destituido en la Revolución de los Claveles, había llegado por sorpresa al aeropuerto de Los Rodeos, y se le ocurrieron bastante en el periódico porque había un hábil fotomontaje en el que se veía al mandatario portugués bajando la escalera del avión. También es verdad que hay noticias que suceden un 28 de diciembre y no sabes si creértelas o no, porque en 1993... Laura y yo éramos muy pequeñas, pero recordamos estar viendo la televisión, el telediario por la noche con nuestros abuelos y ver cómo estaba siendo intervenido Banesto. Y hubo gente que pensó que era una inocentada, pero no el lo 28 era. de diciembre de 1993 la noticia era
real la destitución del Consejo de Administración, incluido su presidente Mario Conde. Los Santos Inocentes han dado pie a la inspiración literaria desde la obra Saturnales de Pío Baroja, que curiosamente nació un 28 de diciembre y que se ambienta en la Guerra Civil, a Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, publicada en 1981 esta novela, y que se ubica en los terrenos de un cortijo de Extremadura en la década de 1960. Pues mira, yo ayer vi por las redes sociales, María, que Angela Merkel decidió, una vez se ha jubilado, venirse a vivir a Guadalajara. ¡Anda! También lo de la bajada del precio de la luz no sabemos si es verdad o es mentira, porque llevamos meses con récord histórico, así que en 28 de diciembre es difícil creer que baje. Pues con un poquito de buen humor, que no viene nada mal, terminamos. Laura, María, Ángel Eduardo, Pilar Elizabeth, feliz salida y entrada en el año 2022, y precisamente el próximo miércoles volveremos a encontrarnos en esta sintonía. Aquí estaremos, Laura y yo, Princesas en Jeans.